Buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas. Buenas tardes. Bienvenidos. Buenas tardes, Lee. Vamos a terminar de lo que es la tarjeta de crédito y Haroldo está en clase. El ingeniero está en clase. No está Haroldo en clase. No lo veo conectado, doctor. No. Es que él ofreció hacer un resumen para el día de clase, que tal vez lo hagamos el día martes presencial. Bien. Ahí está Edgar Haroldo. Ingeniero, buenas tardes. Doctor, buenas tardes, compañeros, licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Haroldo, usted se comprometió conmigo a hacer una exposición o un resumen de lo que es la tarjeta de crédito. Así es, doctor. ¿La puede tener para el día jueves? Sí, con mucho gusto. Sí. Bueno. ¿De este jueves? Este jueves, sí. Ya no Con el mucho martes. gusto, doctor, claro que sí. Porque vamos ahorita corriendo y según sé, los exámenes finales empiezan el 15 de noviembre. No sé si ya les pasaron a ustedes el calendario. Tengo entendido que empiezan el 15 de noviembre. Vamos a ver. Son las últimas 2 semanas de noviembre, doctor, lo que regularmente se hace. Si empiezan el 17 por ahí, según dijeron. Entonces tendremos 1, 2, 3, como 6 clases todavía, que es importante que las tengamos para efectos de agotar bien nosotros nuestro programa. Pero hagamos algunas, antes de entrar al descuento y al factoring o al factoraje, de las tareas que les dejé respecto de la tarjeta de crédito, independientemente de la presentación que se ofreció a hacer el ingeniero el día jueves. Eddie Alexander, ¿qué debemos de entender por la tarjeta de crédito? Mire, respecto a la tarea que nos dejó, encontré bastantes cosas y es que se necesita tener ciertos requisitos, la propia tarjeta de crédito, como el nombre. Permítame, ahorita busco mis apuntes. Que sería el nombre de la persona. Estaría también un espacio para la firma, la marca de la tarjeta de crédito, el mes y el año de vencimiento y la denominación o nombre comercial de la institución emisora de la tarjeta de crédito. Eso es más o menos como la especie de los títulos de crédito, ¿verdad? Nada más para hacer una comparación, que no es y en el la contrato, no es eso, ¿verdad? En el Por contrato, ejemplo, dice letra de cambio, plazo, etcétera, etcétera. En cambio, en el plástico debe de llevar esa normativa a que está haciendo referencia Eddie Alexander. Nombre, el código inclusive de la tarjeta, ¿verdad? El plazo de vencimiento, la marca, ¿verdad, Eddie? Ese plástico representa al contrato de tarjeta de crédito. ¿Qué más, Eddie Alexander? Ya en temas contractuales, tiene un montón de requisitos, pero lo más importante aquí que encontré es que el contrato en sí tiene la fuerza de un título ejecutivo. Ahora, ¿cómo la ley también les dice a ustedes en ese glosario qué deberá contener la hoja de saldos? La hoja donde les indica los consumos que han llevado a cabo, dónde los han llevado a cabo y la cantidad de cada uno de los consumos. El día de corte, el día de pago, el pago completo o el pago mínimo. Los intereses que hayan corrido.
las comisiones que hayan tenido. Ahora, ustedes saben en la hoja cuándo deben de pagar, cuándo es el último día de pago. Ya sea que hagan el pago mínimo o que hagan el pago total o que hagan un pago parcial, y esto va a generar más intereses. E inclusive, si ustedes utilizaron Visa Cuotas, han hecho, por ejemplo, una compra y en el almacén, en el establecimiento, le han dicho, mire, aquí la estufa y la compra. ¿Y usted tiene Visa Cuotas? Sí. Entonces suman ahí las Visa Cuotas por 6 meses o por un año, por lo que ustedes hayan decidido y la forma de pago. Y también existe una notita ahí que dice extrafinanciamiento, si ustedes quieren extrafinanciar. Pero, ¿qué sucede, Eddie, si yo ya llegué a mi tope del uso de la tarjeta? Me demandan, me ofrecen un multa, extrafinanciamiento, o me suspenden la tarjeta de crédito. ¿Qué sucede, Eddie? Pues lo que ocurría antes era que si tenía otras cuentas en el banco, le quitaban el dinero de esas otras cuentas para saldar la deuda. Ahora ya no pueden hacer esto, según ley aquí. Y lo que se tiene que hacer es un convenio de pago, según las posibilidades del tarjetaviente, para poder pagar esto. Entonces es importante apuntar esto. Si hemos topado, nos van a ofrecer un convenio de pago. Ahora, cuando celebramos el convenio de pago, ¿podemos seguir utilizando la tarjeta, Eddie? Yo creería que sí, licenciado. Pero ¿qué diferencia hay? Fíjense pues, me ofrecen un convenio de pago, bueno, yo digo sí. Me quedé trabado con 25,000 quetzales. Llevo a cabo el convenio de pago. Pero si yo no pude pagar la tarjeta de crédito, mucho menos voy a pagar 2 cosas, el convenio y lo que consuma. Porque ahí ya me pusieron una X. Si ustedes quieren tener buena cartera, la tarjeta de crédito es una de las mejores posiciones. Si ustedes manejan bien una tarjeta de crédito y quieren créditos, no solamente a través de la tarjeta de crédito, sino otro tipo de préstamos. Préstamos para comprar su casa, préstamos para comprar su vehículo. Si ustedes ya tienen un problema con la tarjeta de crédito, ya están señalados. ¿Puede decir alguno de ustedes si está en lo correcto, Alexander o Alex, si está en lo correcto de que aún yo, firmando el convenio de pago, puedo seguir utilizando la tarjeta? Además, fíjense, un convenio. Localíceme ahí, Alex, el convenio, donde establece cuál es el artículo del convenio. O me ofrecerán un extrafinanciamiento. Permítame. Es el artículo 6 de la Ley de Tarjetas de Crédito. Lean. Evaluación de la capacidad de pago. El emisor, previo a conceder la línea de crédito y extrafinanciamiento o modificar el límite de una línea de crédito, debe cerciorarse de que el solicitante, el fiador si lo hubiere, o el tarjetaviente, según corresponda, tenga la capacidad de atender el pago oportuno de sus obligaciones dentro del plazo de los referidos financiamientos. Cuando el emisor identifique durante la vigencia del financiamiento que el tarjetaviente no se encuentra en la capacidad de atender el pago oportuno, debe informar al tarjetaviente que puede solicitar un convenio de pago. Bien, gracias, Alex. Este artículo tenemos que dividir, porque está diciendo que antes de que a mí me den una línea de crédito, tendrán que ellos saber cómo está mi patrimonio, mi activo y mi pasivo.
Antes veíamos, y actualmente todavía, pero ya en forma diferente, que entrábamos a cualquier establecimiento y ahí nos estaban ofreciendo una tarjeta. Y podíamos tener 3 tarjetas. Y como yo quiero gastar más, me metía a una 4ª tarjeta. Y le sucede que en todas estaba topada. ¿Qué me decía? Mire, le ofrezco esta tarjeta con el objeto de que pague usted el resto ahorita, Madeline. Que usted pague el resto. O los saldos que tengan las demás tarjetas. Uf. Salía de 3, pero esos 50,000 quetzales que tenía, me los cargaban en esta tarjeta. Salía de las 3, pero ya sí había sido marcado. Pagué la totalidad porque esta se ocupó. Entonces, de esta, donde tenía yo 0, ahora voy a tener 50,000. Actualmente me pueden ofrecer un extra financiamiento que lo vamos a ver más adelante. Gracias, Alex. Madeline, artículo 6 del convenio. Lea. El 6. Sí, usted lo apuntó, Madeline. Yo le decía el 11. El 11, quiero decir, perdón. Ajá. Artículo 11, convenio de pago. El emisor deberá celebrar convenio de pago cuando respecto del tarjetaviente. Primer caso, el emisor identifique durante la vigencia del financiamiento que el tarjetaviente no se encuentra en la capacidad de atender 2 o más pagos oportunos o que la deuda contraída ha arribado el 150% del límite de crédito que se le tiene autorizado. En el presente caso, el emisor, haciendo uso de todos los medios que posea a su alcance, de lo cual deberá quedar constancia, informará al tarjetaviente que puede solicitar un convenio de pago, el cual queda obligado el emisor a celebrar cuando el tarjetaviente manifieste su interés en celebrarlo. B. No esté de acuerdo con la modificación de la tasa de interés establecida por parte del emisor. Y C. Cuando las condiciones del contrato original varíen en detrimento suyo, pero se ve imposibilitado de pagar la totalidad de la deuda que tiene contraída. En los supuestos anteriores, el emisor deberá celebrar el convenio de pago de común acuerdo con el tarjetaviente dentro de los 30 días siguientes a la recepción de la solicitud, bajo condiciones razonables que el tarjetaviente pueda atender. La tasa de interés para la celebración de convenios de pago será calculado al monto inicial del saldo crediticio. En ningún caso podrá calcularse o fijarse proporcionalmente sobre intereses, mora, recargos u otros servicios o sobre la cantidad deudada sujeta al convenio de pago. El convenio de pago se formalizará mediante documento legal, sin costo alguno y tendrá carácter de título ejecutivo, quedando sin efecto el contrato que originó la deuda del tarjetaviente. Deberá ser firmado por ambas partes. En el caso del emisor, la firma de su representante legal o mandatario podrá ser autógrafa o sustituirse por impresión o reproducción u otro mecanismo que las disposiciones legales permitan. El convenio de pago podrá ser cancelado en forma anticipada sin que aplique ningún recargo por tal concepto y el emisor debe poner a disposición del deudor copia del convenio de pago dentro de los 5 días posteriores a la suscripción de este. Gracias, Madeline. Bueno, entonces, el convenio de pago tiene 3 supuestos. Tope, o no estoy de acuerdo con el contrato, o las comisiones o intereses. Pero ese convenio de pago regularmente es cuando topé. En ese artículo 11. Porque está indicando cuando la institución se percatare de, dice, insolvencia del tarjetaviente. Entonces aquí va a decir, bueno, te voy a salvar. Celebremos un convenio. O el mismo tarjetaviente tiene ese derecho. Mire, yo no puedo pagar. Celebremos un convenio para que yo pueda pagarle y no quedar mal al final. Entonces ahí lo que está diciendo también es que no le van a capitalizar los intereses. Y ese convenio que celebre será título ejecutivo. Entonces, celebró el convenio y todavía no pudo pagarlo el convenio, lo ejecutan en juicio ejecutivo común. Porque no puede ser el juicio de acción cambiaria porque no es título de crédito, sino
sino que un juicio ejecutivo común. Pero ese convenio lo va a proponer la parte deudora y no podrá negarse la emisora a celebrar. La duda es, bueno, yo celebré el convenio. Ahorita Ana. Y eso sucede, por supuesto, casi a diario, ¿eh? Con tanta gente que no puede pagar. Entonces, la duda es, además de que celebré el convenio y debo 50,000 quetzales, ¿podré seguir utilizando la tarjeta? Entonces, esto es parte de la educación financiera. El buen uso de la tarjeta. Si no, no tenga tarjeta. Si no va a hacer un buen uso de la tarjeta, no use tarjeta porque lo van a comer. Para mí, celebrado el convenio, le topo la tarjeta, porque está en riesgo. Si no pudo pagar, hacer los pagos mensuales en la tarjeta, no va a poder estar pagando el convenio y lo que consume en la tarjeta. No podrá ser así. ¿Qué diferencia y por qué se ofrece el extrafinanciamiento? A ver, Priscila. Buenas tardes, no sé si me escuchan. Buenas tardes. Pues tal vez todavía no he logrado entender la diferencia, pero sí sé que el convenio, o sea, sé que es cuando ya no, o sea, como para, ¿cómo podría ser? Como para solventar las deudas. Un convenio cuando ya no puedo pagar el límite de las tarjetas de crédito. Ahora el extrafinanciamiento, es que no sabría decirles, que siento que como que son iguales en mi cabeza, pero sé que son muy diferentes. No tiene que decir eso, Priscila. Ya es estudiante de 4º año de Derecho, no puede salir con esas excusas. A ver, Adam. Claro. Hola, ¿qué tal? Sí, Bien. Extrafinanciamiento, yo lo entiendo como cuando uno como cliente va a pedir un crédito, una tarjeta de crédito, un banco, una institución de crédito, cabal menciona, incluso en el articulado, que le hacen a uno un estudio en base a los ingresos que uno tiene. Entonces a uno no le dan una tarjeta de crédito, por ejemplo, de 800,000 quetzales si yo solo gano 4,500 al mes. Entonces me dan una acorde a la capacidad que yo puedo pagar. Entonces el extrafinanciamiento es, por ejemplo, que yo tenga de crédito nada más 5,000 quetzales, pero yo quiero hacer el enganche de una casa que me están pidiendo mensualmente 7,000 quetzales. Entonces yo lo quiero pagar al crédito, obviamente ni siquiera con mi tarjeta de crédito puedo alcanzar a pagar esa cantidad, entonces ahí ya solicito un extrafinanciamiento, porque así ya puedo optar a que en este caso el banco me preste más dinero para poder hacer ese pago. Entonces eso es justamente para la adquisición, eso es completamente distinto del convenio de pago, que el convenio de pago es nada más en supuestos en los que yo ya no puedo pagar. Y es más como una cuestión en la que me cancelan la tarjeta y yo tengo la deuda con el banco, entonces yo tengo que de alguna forma pagar lo que ya el banco me prestó, y entonces el banco me dice, bueno, la forma es mediante un convenio de pago para que definitivamente ya no le siga acumulando intereses y nos pueda pagar algo. Entonces, esa es la diferencia. El extrafinanciamiento es para que yo voy bien con mi tarjeta y nada más quiero aplicar a más, y el convenio de pago es cuando yo no pude y definitivamente me endeudé, nunca lo pude pagar y tengo que de alguna forma saldar la deuda con el banco. Así es. A ver, Edwin, gracias. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Como aportación a lo que explicaba el compañero Adam, está el artículo número 10, que es claro y dice en las líneas de abajito que se considerarán créditos adicionales vinculados a la tarjeta de crédito. Es muy diferente al convenio de pago. Como decía Adam, son cosas diferentes porque el convenio de pago es para ayudar a terminar de pagar propiamente la tarjeta de crédito. En cambio, el extrafinanciamiento es cosa muy diferente. Pero se lo cobran dentro de la tarjeta de crédito, Edwin.
Pues no he terminado de leer el artículo, pero supongo que sí, suena muy lógico. No, léalo. Es el artículo 10. Muy bien. Artículo número 10, extrafinanciamiento. Los extrafinanciamientos que conceda el emisor conforme el contrato correspondiente se considerarán créditos adicionales vinculados a las tarjetas de crédito, los cuales pueden otorgarse al tarjetaviente titular en condiciones y plazos distintos a la línea de crédito. Dichos extrafinanciamientos deberán otorgarse de conformidad con la capacidad de pago establecida en la presente ley. La aceptación de los extrafinanciamientos por el tarjetaviente debe ser comprobable por cualquier medio y el emisor debe ponerla a disposición del tarjetaviente. Gracias. El extrafinanciamiento se incorpora a la tarjeta. Es independiente, dice, pero de ahí se lo van a cobrar. Necesito un extrafinanciamiento para comprarme otro teléfono. Se lo damos. Usted nos ha demostrado buena paga. Se lo damos, pero lo cargan. Lo mismo que las bisacuotas, se las van a cargar ahí. Usted no va a ir ahí a pagar en forma separada, no. En la tarjeta le va a entregar su consumo normal y el extrafinanciamiento. O a veces en el extrafinanciamiento, lo que hacen es, este extrafinanciamiento va a servir a que usted cancele el saldo que tiene ahorita con nosotros. Esto también lo diferencia del convenio, porque el convenio me topa la tarjeta, no la use. En el extrafinanciamiento me está diciendo, mire, está bien, puede ocurrir de dos formas. Uno, se lo vamos a meter a su tarjeta y haciendo caso omiso que usted pagó ahí la tarjeta y aquí va el extrafinanciamiento. O dos, soy buena paga y me dan un extrafinanciamiento para el enganche de mi carro. Pero el extrafinanciamiento no me lo van a cobrar por separado. Me lo van a cobrar dentro de la misma tarjeta de crédito. Entonces, en lugar de disminuir o ver que yo lo celebré, porque la ley dice en documento separado, esa línea de crédito. Pero me pueden ejecutar. ¿Qué dice de eso Haroldo? Porque tenía una opinión la vez pasada, Haroldo, no sé si todos la escucharon el día de la clase presencial. Sí, doctor. Bueno, la situación es así como un poco compleja en realidad, pero digamos cuando una tarjeta de crédito le da primero la línea de crédito, que es como la línea matriz, ¿no? Esa línea matriz se supone que es un estudio en el cual se establece que más o menos usted puede pagar con base en sus ingresos un 30% más o menos. Entonces, supóngase que si usted tiene el salario mínimo, su línea de crédito va a ser como de 1,000 quetzales. Pero automáticamente esa línea de crédito le da ciertas situaciones. Por ejemplo, usted quiere darle a alguien más una tarjeta adicional, puede que sea de esa misma línea de crédito una parte o la totalidad, lo cual quiere decir que, digamos, cuando esté funcionando, por ejemplo, usted le dio una línea de crédito una tarjeta adicional a su pareja los consumos que hace, usted los paga. Pero adicional a eso, la misma línea de crédito le ofrece un extrafinanciamiento. El extrafinanciamiento es una cantidad de dinero que regularmente es la misma cantidad que la línea de crédito matriz. En algunas ocasiones puede variar, por ejemplo, ahora que viene la época de Navidad, porque se necesita reactivar la economía y, por supuesto, se necesita que haya más consumo. Entonces, si su línea de crédito es de 1,000 quetzales, puede hacer que le den 2,000. La idea con eso es de que usted tenga una cantidad de dinero determinada para poder consumir. Muy pocas veces usted puede, digamos, retirar el dinero o decir, mire,
quiero el dinero para pagar la tarjeta. Podría ser, ¿va? Pero eso es un poco la política del banco. El extra financiamiento regularmente usted lo puede pagar a plazos, mensualidades con un incremento, pues una tasa de interés por ese préstamo extra que le está haciendo, que es totalmente ajeno a su línea de crédito matriz. O sea que... Al monto máximo que me dieron. Exacto. O sea que si usted, digamos que está consumiendo con su línea de crédito, o sea, su tarjeta de crédito, y aparte pide el extra financiamiento, cuando usted paga mensualmente, bajo las condiciones que usted desee, paga lo que le corresponde a su línea de crédito y la cuota que le corresponde a el extrafinanciamiento. Adicionalmente, le puede surgir la situación de las bisacuotas, que las bisacuotas puede ser, digamos, eso es un poco política de cada banco, puede ser una línea extra aún que usted paga sin intereses sobre artículos de una determinada cantidad. Por ejemplo, si usted va a consumir a McDonald's 100 pesos, pues ahí no hay bisacuotas, ¿no? Pero si usted va, por ejemplo, a la Curazao, compra una televisión de 3,000 quetzales, digamos, entonces usted puede pedir que se le cargue a bisacuotas. Esas bisacuotas lo que hacen es que los 3,000 quetzales se lo dividen, digamos, en 10 pagos, a pagos de 300 quetzales, sin intereses. Entonces, eso es como un beneficio extra de la tarjeta que usted puede aprovechar. Mucha gente lo hace. Por ejemplo, ahorita que viene el Black Friday, que disminuyen los precios y todo, la gente empieza a tarjetear por todos lados para aprovechar precisamente las bisacuotas. El instrumento financiero, que es la tarjeta de crédito como tal, manejado responsablemente, es eficiente. El problema es que no tenemos una educación financiera sólida. Entonces ahí hemos visto, pero digamos, situaciones bien difíciles, ¿no? Hay gente que paga un montón de plata precisamente porque no tiene una educación financiera. Financiera. Así es. Gracias. Fíjense pues. Lo máximo que ustedes tienen de tarjeta, su consumo del mes y cuánto les queda. ¿Cuál es el monto total? ¿Cuál es su día de pago? ¿Y cuál es el mínimo que deben de pagar? Y abajo les viene extra financiamiento tanto. Y lo que decía Elías, visa cuotas. Puedo tener, compré una lavadora en Simán, una secadora en la Curazao, entonces me lo ponen como visa cuota, pero separadas. Las visa cuotas de Simán son diferentes a las visa cuotas de la Curazao. Y saqué esos blancos a 6 meses, a un mes, a un año. Entonces es una forma de coadyuvar con el consumidor y usuario. Pero que a la postre resulta no ser porque me recarga. Salgo, sí, compro de una vez la lavadora. No voy a ir con la tarjeta a cada mes a que me hagan el descuento. No, de una vez me lo meten a la tarjeta y lo debo pagar dentro del cúmulo del capital que debo. Entonces ahí debemos de establecer cuáles son los derechos y las obligaciones del tarjetaviente. A ver, Noemí, ¿cuáles son los derechos del tarjetaviente? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Ruth. Ahorita derechos, dijo. Sí, derechos. Del tarjetaviente, ¿verdad? Sí. No tenemos que andar buscando tanto.
Sí, es que encontré sí, donde están las obligaciones de los afiliados, pero el del tarjeta Lorena. no. Sí, buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. ¿Qué derechos tiene el tarjetaviente? Ya leyeron uno. El convenio de pago, por ejemplo. Alegar o discutir o contraargumentar de acuerdo a la ley de protección al consumidor ciertas agravantes o que el contrato va en contra de. Paulo, dice el 24. A ver, Paulo, gracias, Claudia, gracias, Ruth. Buenas tardes, doctor. Artículo Buenas tardes. 24, obligaciones del tarjetaviente. Pero ¿Serán los obligaciones derechos. Los No, derechos. leamos entonces, aprovechemos, lea las prohibiciones. ¿Qué le está bueno. prohibido? Licenciado, la educación financiera podría ser un derecho. Es un derecho, más que un derecho, es una obligación, fíjese, del emisor. Ya, Fabiola, en un momento. A ver, Paulo. Leo las obligaciones, licenciado. Y después Fabiola. Artículo 24, obligaciones del tarjetaviente. Serán obligaciones del tarjetaviente las siguientes. 1. Suscribir el contrato con el emisor. 2. Firmar de inmediato la tarjeta de crédito proporcionada, si procede. 3. No divulgar las claves de acceso y códigos, así como resguardos con la debida diligencia. 4. Realizar los pagos según lo estipulado en el contrato. 5. Requerir los comprobantes cuando aplique y verificar el importe y veracidad de las transacciones y demás documentos de compra de bienes, servicios y retiro de dinero en efectivo. 6. Revisar el estado de cuenta y comunicar al emisor cualquier inconformidad con el mismo dentro de los plazos establecidos. 7. Velar por el correcto uso de la tarjeta de crédito. 8. Indicar a la entidad emisora la forma en que se desea recibir el estado de cuenta o cualquier otra información pertinente, así como informar de cualquier cambio de dirección física o electrónica, teléfono y cualquier otro medio de localización. 9. Reportar a la entidad emisora el robo, hurto, comportamiento inusual o extravío de la tarjeta de crédito. 10. Proporcionar al emisor la documentación e información periódica u ocasional que le requiera. Y 11. Verificar las tasas de interés y otros cargos que puedan ser efectuados por el emisor. En esos otros pagos abre toda una sombría que puede meter ahí el emisor. Puede hacer cualquier cosa. Estoy obligado a pagar seguro por la tarjeta. En algunas sí, en otras no, licenciado, en algunas es optativo. Así es. Entonces el seguro es un mecanismo por el cual la emisora les dice, bueno, si le pasa a usted, le están clonando su tarjeta de crédito, nosotros se lo pagamos. Solo que uno tiene que dar el aviso o ellos le informan o a usted le seta a su teléfono celular que han utilizado su tarjeta. Entonces detienen. Y por supuesto después tienen que pedir una nueva. Pero les recuperan el dinero que otro clonador en un país fuera lo está llevando a cabo a través de medios electrónicos. Sí, Fabiola. Sí, licenciado. Bueno, para mí otro de los derechos que puede tener el tarjetaviente es que puede objetar aquellas operaciones o cargos contenidos en el estado de cuenta. Con los que no esté de acuerdo. Exactamente. ¿Verdad? Porque puede ser que le vengan recargos que para él no son. Entonces es un derecho de ir a objetar. ¿Dónde encontramos la objeción o la objetar? Fabiola, ¿en qué artículo? En el artículo 20. Léalo. Ok. El tarjetaviente puede objetar las operaciones o cargos contenidos en el estado de cuenta, detallando los motivos de su inconformidad, aportando los documentos de que disponga y que sirvan para esclarecer el hecho.
El emisor deberá emitir una constancia de recepción del reclamo. Por su parte, el emisor deberá corregir el error de la inconsistencia o de las operaciones objetadas, o bien comunicar por escrito al tarjetaviente la improcedencia de su inconformidad y adjuntar copia de los documentos de que disponga como prueba dentro de los 30 días siguientes. En ningún caso... ¿Qué plazo tiene? El plazo de 30 días siguientes. Subrayados. En ningún caso el tarjetaviente está obligado a pagar el consumo objeto del reclamo para que le sea aceptada su objeción o proceda a la investigación por parte del emisor u operador. El emisor no aplicará la tasa de interés o interés por mora u otros recargos al saldo bajo investigación y no habilitará la tarjeta de crédito, ni reducirá temporalmente el límite durante la investigación. Si el emisor comprueba improcedencia del reclamo, puede aplicar únicamente la tasa de interés al saldo del reclamo, por el plazo transcurrido entre el consumo y la comunicación por escrito de rechazo a la objeción. Este plazo no puede exceder de 30 días, salvo de que se trate de consumos o cargos provenientes del extranjero, en cuyo caso el plazo estará sujeto a las condiciones y prácticas de este tipo de operaciones. Entonces, la pregunta sería, gracias Fabiola, ¿cuándo un tarjetaviente puede objetar respecto a su tarjeta de crédito? ¿Qué es la objeción? Una inconformidad. Pero tiene que aportar las pruebas y lo tiene que hacer dentro de los 30 días siguientes. Si no, su derecho se perdió. Y ustedes van a encontrar en otros artículos que el término no es de 30 días, sino en otros artículos son de 45 días para reclamar. Tanto la emisora como el tarjetaviente. Entonces pueden también ellos decir, bueno, tienen 45 días. Si no alegué nada en 45 días, mi derecho se extinguió. Ahora, ¿cuáles son los derechos y obligaciones, María José? Bueno, los derechos y obligaciones del emisor de la tarjeta. Paulo. Licenciado, a mí me quedó una duda con los derechos del tarjetaviente. Entonces, recapitulando un poco, sería el convenio de pago, la objeción de documentos que dijo usted, la educación financiera y el extrafinanciamiento, si no me equivoco. El extrafinanciamiento no es un derecho. Eso él podrá pedirlo o como la entidad emisora podrá concedérselo. Y el extrafinanciamiento, ¿a quién se lo hace? A quien tiene posibilidad de pago. No se lo van a hacer fácilmente a quien no puede pagar. A quien no puede pagar, ¿qué le van a ofrecer? Un convenio de pago. Muchas gracias. Vaya, Paul. María José. Buenas tardes, licenciado. Ahorita buscando, encontré que pueden pactar libremente la tasa de interés. Esto según el artículo 12 de la ley. También pueden modificar el límite de crédito. Pueden inhabilitar la tarjeta o reducir el límite de riesgo. Pueden dar por terminar el contrato bajo ciertas condiciones. Eso está en el artículo 8. Lea el artículo 8. ¿Por qué pueden dar por terminada? Voy. El plazo. Dice artículo 8, vigencia y terminación del contrato. La vigencia de los contratos de tarjeta de crédito podrá ser pactada por plazo determinado o indefinido, el cual podrá ser prorrogado cuando corresponda conforme lo convengan las partes. La tarjeta de crédito puede tener una vigencia igual o menor a la del respectivo contrato. El tarjetaviente titular puede en cualquier momento dar por terminada la relación contractual comunicando su voluntad al emisor por escrito por cualquier otro medio de comunicación que permita comprobar la identificación del tarjetaviente y de la comunicación. En este caso se tendrá por terminar el contrato inmediatamente después de recibir la comunicación de cancelación. El emisor previo aviso con 45 días de anticipación, el tarjetaviente podrá dar por terminado el contrato antes del plazo estipulado únicamente por disposiciones legales u órdenes de autoridad aplicables y por aquellos que estén explícitamente contenidos en el contrato. En ambos casos debe existir saldo a cargo del tarjetaviente
existir saldo a cargo del tarjetaviente, este debe pagarlo según lo convenido en el contrato o en cualquier forma que se pacte con el emisor. El tarjetaviente mantiene su derecho de realizar los pagos de forma ordinaria hasta cancelar su saldo, quedando obligado a pagar los intereses o cargos en los que incurra en la forma y plazo que establezca su contrato. Una vez el tarjetaviente titular hubiere cancelado el saldo adeudado y estando en consecuencia libre de obligaciones ante el emisor, este debe poner en disposición del tarjetaviente un finiquito dentro de los 30 días siguientes a dicha cancelación. La terminación del contrato y la emisión del finiquito no conlleva costo o cargo alguno para el tarjetaviente. Gracias, María José. La próxima vez más despacio. Entonces, Pablo, también aquí hay un derecho que el tarjetaviente puede dar por finalizado el contrato. En una de estas partes del artículo, él puede decir, ya no quiero seguir con el contrato. ¿A qué me va a obligar? A la celebración del convenio. El tarjetaviente le puede decir el mismo, fíjense que como son, casi todos los negocios son por teléfono. Cuando usted lo pida vía teléfono, le va a decir el operador, no, usted haga lo posible por eso, por mantener la línea de crédito. Pero usted tiene el derecho de decirle ya no. Claro, al decir usted ya no, no quiere decir que con eso también usted se lava las manos y ya no voy a deber nada, ¿no? Usted le puede decir el emisor, de acuerdo, o el operador, ya no va a tener vigencia a partir de tal fecha, pero usted a la fecha de corte, usted nos va a quedar a deber tanto. Celebra convenio. Y el convenio, dice, es un título ejecutivo. Ahora, si no hay convenio y yo no he pagado la tarjeta de crédito porque no me localizan, no me llaman y simplemente no la están usando, pero siguen corriendo los intereses porque yo llegué a mi tope, puede ser. O puede ser que llegué a 3,000 quetzales de 5,000, pero ya no pagué. Licenciado, fíjese que tenemos esta cartera en mora. Todas son en virtud de tarjetas de crédito. Y aquí tenemos todos los datos. Ahorita, Claudia. Y aquí tenemos todos los datos del tarjetaviente. Le doy esta cartera por cobrar. Y la cartera es de 500,000 quetzales porque ahí hay bastantes deudores. ¿Con qué documento van a demandar? ¿Y cuál va a ser la vía que van a utilizar? ¿Y en dónde pueden demandar? Pues qué bueno que yo manejo cartera. El artículo 39, conflictos y controversias. A ver, Eric. Cuando surjan conflictos y controversias entre el tarjetaviente y el emisor o con el afiliado, estos deben buscar como primera alternativa un arreglo conciliatorio, para lo cual el emisor o afiliado tendrá un plazo de 15 días, contados a partir de presentada la queja, para responder por escrito a lo resuelto al tarjetaviente. De no llegar a un acuerdo, el tarjetaviente podrá presentar su denuncia en la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, quien resolverá de conformidad con la presente ley y la Ley de Protección al Consumidor y Usuario. Eric, repita más despacio ese artículo y Muy lo bien. interpreta. Perdón. Cuando surjan conflictos y controversias entre el tarjetaviente y el emisor o con el afiliado, estos deben buscar como primera alternativa un arreglo conciliatorio. Entonces, esta es la primera idea, que dice de que si hay conflictos, ya sea entre el tarjetaviente, el emisor o también el afiliado, o sea, que el afiliado que esté usando la marca, o sea, el emisor que esté utilizando la marca del afiliado, si no mal recuerdo, corríjame ahí, van a solucionarlo por medio de una conciliación. Entonces, se reunirían por un acuerdo de pago o por un contrato extra, consideraría que eso es, y tendrán 15 días contados a partir de la presente queja. Entonces, una vez se presenta la queja en este arreglo conciliatorio, vamos a tener 15 días para poder llegar a esa conciliación, como lo estoy entendiendo.
contados a partir de la presente queja para responder por escrito lo resuelto al tarjetaviente. No, entonces ya le entendí. Voy a corregirme. Nos vamos a la conciliación. En esta conciliación, después de presentar la queja, van a haber 15 días para que se pueda resolver sobre la queja que se presentó en el arreglo conciliatorio. Y si no se llega a un acuerdo, entonces aquí vamos a presentar una denuncia y esta denuncia ya se irá a presentar a la Dirección de Atención y Asistencia del Consumidor, que esta sería la Procuraduría del Consumidor, ¿no? Y pues aquí vamos a resolver utilizando esta ley, la ley de tarjeta de crédito de número 2/2024 y la de protección al consumidor del usuario. No sé si lo expliqué bien, Lick. Está bien. Entonces, Claudia, aquí hay otro, y Paula, aquí hay otro derecho del usuario, del consumidor. Ahorita te... Pero fíjese, Eric, y vean bien la interpretación de la norma, dice, cuando surjan conflictos, ya sea entre el emisor y el tarjetaviente, o ya sea entre el emisor y el afiliado, o puede ser entre el tarjetaviente y el afiliado. Pero este es un conflicto que nos llevará a la junta conciliatoria. Y es una forma de método o alternativa para resolver conflictos. Una conciliación. Y se regirá de acuerdo a la ley de protección al consumidor. Mi pregunta era, ¿cómo o cuál es el documento que ustedes van a utilizar si dejaron de pagar? Y les ponía el ejemplo. Licenciada, fíjese que tengo esta cartera morosa en tarjetavientes o de tarjetavientes. Cóbrelas. Y su comisión será del 5% por cada cobro. Celebran el contrato de mandato porque ustedes van a tener que ser mandatarios de la marca, mandatarios del banco, de la tarjeta con la marca que le hayan ustedes decidido. ¿Qué medios de prueba van a ustedes a utilizar? ¿Cuál va a ser la vía por la cual van a demandar? ¿Y en dónde van a demandar? Porque ustedes les van a pasar la cartera. Pero ustedes al momento de demandar a Juan Pérez porque dejó de pagar 3,000 quetzales, que tendrá que ir a un juzgado de paz, ¿cuál es la vía que van a usar? ¿La vía sumaria o la vía ejecutiva? Dos, ¿cómo van a comprobar que éste debe? ¿Con el plástico? ¿Con el contrato? ¿Con qué? ¿Cuál sería para ustedes el documento para hacer el cobro? ¿Cuál? Tendría que presentar el contrato, tendrán que pedir una constancia de auditoría o tendrán que levantar un acta notarial de saldo deudor. ¿Qué documento? Adam dice el estado de cuenta, pero el estado de cuenta es el documento que nos viene. Ese no es para nosotros un título. Licenciado. ¿Sí? El documento no sería en sí el contrato de tarjetas de crédito y la vía no sería en la vía ejecutiva común. Sí, según el artículo... A ver. Según el artículo 4, en el segundo párrafo, establece que los contratos de tarjeta de crédito tendrán calidad de títulos ejecutivos. Lea el artículo 4. Okay. Artículo 4, contrato entre el emisor y el tarjetaviente. El emisor, el tarjetaviente y el fiador, si lo hubiere, formalizarán por medio de un contrato escrito la línea de crédito otorgada al tarjetaviente para la utilización de la tarjeta de crédito para la adquisición de bienes, servicios o retiro de dinero en efectivo en los afiliados,
obligándose el tarjetaviente a cancelar las cantidades a su cargo conforme a las condiciones pactadas. Los contratos de la tarjeta de crédito tendrán calidad de títulos ejecutivos y los mismos no necesitan firma legalizada. Los contratos. El contrato que va a acreditar la relación contractual. Pero en el contrato no le dice a usted el monto. Porque ante el juez decir, mire, yo no puedo llegar, mire, señor juez, vengo a demandar a Ovidio Parra porque este es su estado de cuenta. Entonces el juez le va a decir, demuéstreme cuál es la relación entre ustedes dos, para ver si hay legitimación activa y se da la legitimación pasiva también, para que se contenga en el artículo 51 del Código Procesal Civil y Mercantil, que es la pretensión. Claro, el contrato es un título ejecutivo. Pero es ejecutivo siempre y cuando sea exigible, líquido y de plazo vencido. Ahí tiene usted que acreditar entonces. Mire, aquí está, señor juez. Ese es el contrato. Y aparte, esto es lo que debe él. El estado de cuenta es lo que me mandan a mí. Y ustedes lo ven en el glosario, qué debe de contener. Pero no les está diciendo que ese es el título. Entonces, ¿tengo que ir yo a contabilidad a levantar un acta notarial? ¿O yo puedo pedirle al auditor que de acuerdo a los libros tal y tal y tal y tal, Eric Castellanos le debe a Banco Industrial la cantidad de tal por el uso de la tarjeta de crédito número tal, de acuerdo al contrato que se obligó? Tiene que haber un documento que puede ser la constancia del auditor o el acta notarial de saldo contable. Entonces, el juicio es ejecutivo. Aunque en el 1039 indique sumario. Entonces, sí, compruebo que tengo la relación jurídica con Ovidio Parra con este contrato. Y de acuerdo a la certificación contable, Ovidio Parra no nos ha pagado desde tal fecha. Vengo a demandarlo por capital e intereses. E intereses moratorios, más las costas procesales. Tenemos que tener esos documentos. Solo haciendo una aclaración, doctor, escuchaba la aportación de uno de los estudiantes y él menciona como esta ley también tiene una estrecha relación con la ley de la ley de protección al consumidor y usuario, ¿verdad? A la fecha, jóvenes, en esa ley no van a encontrar una procuraduría de protección al consumidor, ¿oyeron? A la fecha no existe. Lo que existe es la Dirección de Atención al Consumidor y Usuario. Lo digo porque uno de los jóvenes sí mencionaba que se puede presentar queja a la Procuraduría de Protección al Consumidor. Entonces, hagan esa anotación de que lo que existe es la DIACO. ¿Sí? Gracias, doctor. Gracias. Claudia y después Eric. Yo también yo iba a aportar lo del acta notarial, pero usted ya lo mencionó. Y en el artículo 327 del Código Procesal Civil y Mercantil. 327 dice las actas notariales de saldo contable. Igual, Sí, licenciado. acta notarial. Entonces, sí, a ver. Entonces, cuando a ustedes les piden, fíjense que aquí en el ámbito de notarial, cuando a ustedes le pidan levantar actas notariales de saldo contable, no solamente se vayan a ir al libro diario. No, ustedes tienen que hacer relación de 2 o 3 libros que tengan relación entre ellos respecto de la deuda que yo tengo. Si no, el título será defectuoso.
¿Está José o Josué en clase, Fabiola? Buenas tardes, licenciado. Sí, aquí estoy. Es que es Josué, yo a veces le digo José. ¿Cuáles serían No sé. los libros, Josué? En este caso, licenciado, analizando el caso, tal vez me salga un poco el tema de lo derecho. Cuando usted mencionaba respecto a los documentos aportados para iniciar en este caso por parte del banco, se utiliza lo que es un sistema de jornalización de cuentas. Es un registro contable de libro diario donde se establecen mediante el MIC, que es el Manual de Instructivo Contable emitido por la Superintendencia de Bancos, y también lo de un balance diario de cuentas, que están obligadas las instituciones a supervisión del CIF y también de fiscalización a emitirlos. Y a su pregunta, en este caso sería tanto el libro diario como el balance, en este caso, ya que este porta como tarjeta de crédito como un parte de activo y pasivo del banco, porque es un derecho no corriente por parte del banco, en este caso lo de los intereses, y también el libro de jornalización ante la Superintendencia de Bancos. Gracias, José. Entonces, vean pues cómo aquí se amalgama o se combina la contabilidad o la auditoría con el derecho. Porque si elaboramos mal el acta notarial y se plantea, y nos plantean una excepción de que el título no es ejecutivo, ganaron el proceso, se terminó ahí. El deudor no tiene que pagar nada. ¿Por qué? Por un mal faccionamiento de un documento público. Delicado. Entonces hay que tener cuidado. Muchos utilizan la constancia de auditoría. Para mí es mejor un saldo, un acta notarial de saldo deudor. Pero siempre vamos a tener problemas por parte de la valga la redundancia, por parte de la parte demandada, que tiene su legítimo derecho a defenderse. Si nosotros como abogados ya de la financiera o del banco llevamos a cabo mal un documento, nos quitan la cartera. Y tal vez con la cartera que estamos cobrando un porcentaje nos va bien en forma mensual. Porque no necesariamente ustedes van a estar demandando, van a tener a las personas que se encarguen de preparar las demandas, sus procuradores, y que las vayan a presentar a diferentes juzgados, dependiendo la competencia y la jurisdicción y la cuantía. Ahora, el afiliado, que es el establecimiento, ¿de qué goza? Jennifer Gabriela. Léanme primero quién es el afiliado en el glosario y después qué artículos hacen referencia al afiliado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Jennifer. Según el artículo 2, inciso G, afiliado es persona individual o jurídica que proporciona bienes, servicios o dinero en efectivo, aceptando la tarjeta de crédito como instrumento de pago. Y ahorita Este afiliado tiene que tener relación con el emisor y el operador. De lo contrario, él no puede recibir ninguna tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque la tarjeta de crédito paga mi consumo. Después me manda su estado de cuenta. Pero ella me solucionó el problema ahí. No problema tercero, el pago. En lugar de llegar a efectivo, aquí está la tarjeta. Ahora puede decirme en el establecimiento, mire, nosotros no aceptamos esa tarjeta. Entonces ahí tendré que pagar. Pero la relación contractual, escúchenme, entre el emisor y el operador y el afiliado es indispensable. De lo contrario, no me van a recibir la tarjeta de crédito. Jennifer. el afiliado entra dentro del contrato que no recuerdo bien si está en el artículo 24,
en el caso de que lo hubiere, pero de lo contrario entra en el artículo 30, ver. donde se 30. indica contrato entre el emisor u operador y el afiliado. La prestación de servicios entre el emisor u operador y el afiliado se deberá formalizar en un contrato que deberá estar redactado de forma legible, a simple vista y que contendrá como mínimo lo siguiente. Número 1, objeto del contrato. 2, plazo de vigencia. 3, obligaciones y derechos de las partes. 4, marcas a aceptar y su publicidad. 5, responsabilidad del equipo y las condiciones para su uso. 6, descripción de las comisiones y otros cargos administrativos, así como el porcentaje o el monto de cada uno. 7, procedimientos y plazos de liquidación. Y 8, causas de terminación del contrato. Gracias. Entonces, tiene que haber un vínculo jurídico, que es el contrato, entre el emisor, el operador y el afiliado. Si no existe tal contrato, el afiliado no va a poder recibir ninguna tarjeta de crédito. Y dice que al final, de acuerdo a los periodos que se han propuesto, el emisor o operador deberá mandarle el pago al afiliado. ¿Cómo lo cobró? Inclusive, a nosotros, como tarjetavientes, viene con un recargo, intereses, manejo de tarjeta. Y a ellos le pueden decir, miren, yo les estoy dando un beneficio, entonces yo también tengo derecho a una comisión sobre el servicio prestado. Y ustedes han escuchado que algunas veces los afiliados dan cuenta y dicen, si usted paga con tarjeta de crédito, le hacemos un recargo del 5%. ¿De dónde lo van a sacar? Se lo va a pagar el emisor de la tarjeta. Entonces, les aumentan. Lo que le va a costar 300, le van a subir a 325. Es un costo, lo cual ya está prohibido. Otro problema que puede darse. Yo firmo el contrato de tarjeta, pero ellos me pueden pedir un fiador. Y ese fiador, ustedes nunca van a firmar contratos de tarjeta de crédito como fiadores, porque son solidariamente responsables con el tarjetaviente. Y el emisor puede demandar a ese otro. Y ese otro no puede decir, mire, demándelo al primero. Y que le embarguen sus cuentas. Como decía Alex, por supuesto, antes, ¿qué hacía? No puede pagar, usted lo tomaba de su cuenta de ahorro o de su cuenta monetaria. Eso ya no lo pueden hacer. Pero sí pueden ir contra el fiador. Ahora, ¿qué sucedía también antes? Ustedes ponían ahí personas que lo conocen. Entonces resultaban llamando a las personas. Mire, usted conoce a Ovidio Parra, fíjese que él no ha pagado su tarjeta de crédito. Una forma de presión. Ahora, prohibido. Prohibido para el emisor o operador. Que los estén fastidiando con el cobro. Existen fallos constitucionales en ese sentido. Entonces, la tarjeta de crédito nos abre un mundo de consumo, que es lo que le interesa a la sociedad actual. El consumo. ¿Y qué nos da la tarjeta? Tenemos ahí el plástico, sí, usémosla. Falta cultura. Porque al final del estado de cuenta, nos va a asustar. Pero ahora la norma dice, le ofrecemos un convenio de pago porque usted ya no es sujeto de la tarjeta. O si vemos que está bastante elevada el monto de la tarjeta, pero sí estoy pagando, entonces me ofrecen a veces el extrafinanciamiento para hacer pago ahí. O si ven que soy buen consumidor, si miren, le ofrecemos un extrafinanciamiento por si usted quiere comprarse su teléfono. Todo es también publicidad y acorralar al usuario y al consumidor. ¿Para qué? El consumo capitalista. Por eso debe de tenerse cultura financiera. Y eso es uno de los derechos también que podría alegar el tarjetaviente.
que no siendo derecho, da la posibilidad de que todas estas entidades eduquen. Y por eso ven ustedes anuncios. Me da risa uno del Banco Industrial. Una muchacha, esto es lo que usted debe hacer, y al final dice, lo exhortamos, adquiera su tarjeta de crédito. A la vez que está educando, a la vez está dando una publicidad, adquiera su tarjeta de crédito porque nosotros le ofrecemos mejores beneficios. Bien, muchachos, ¿alguna tarjeta? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? La tarjeta de crédito ahorita Brenda, la tarjeta de crédito es más que todo aprender a manejarla. La norma está ahí. ¿Ya se ha ayudado bastante? Sí. A ver, Brenda y después Fabiola. Muchas gracias por las sabias lecciones de saber usar una tarjeta y no tener que pagar de más, ¿verdad? Sí. Y entonces me queda la duda también de los beneficios que dice acá de la ley de protección al consumidor. Entonces hay algunos derechos que se podrían aplicar de la misma manera, ¿verdad? Sí. O no hay congruencia ahí. No, aquí usted debe de combinar. Ah, bueno. ¿Verdad? Es que la ley de protección al consumidor no solamente es para asuntos que tengan que ver con tarjetas de crédito, sino para todo. Para todo. En aspecto, ¿verdad? Privado. No se mete a lo público porque no podemos ir a reclamar el mal servicio que nos da un hospital, por ejemplo, público. ¿Verdad? Entonces, aquí es también decir, vamos a protegerlo en todo lo que sea posible. Pero, como decía la profesora, aún sigue siendo una dirección, no una procuraduría que le dé tal poder como tal. Ya, bien, Brenda. ¿Fabiola? Gracias. Sí, bueno, yo tenía una duda. También había dejado una pregunta de ¿en qué consiste la compensación de pagos? Yo tenía una duda ahí porque no sé si lo entendí bien. Le voy a decir cómo más o menos lo definí y me dice Lea lo que dice buena pregunta. Lea lo que dice la ley de tarjetas de crédito respecto a la compensación. Ok, yo encontré el artículo 17, compensación de cuentas. No sé si ¿Cuál es el artículo? Artículo 17, Lea. compensación de cuentas. Aquel que emita tarjetas de crédito y que administre otras cuentas del titular de la tarjeta de crédito tiene prohibido disponer de fondos monetarios o de ahorro del tarjetaviente para adjudicarse en pago de las deudas que por el uso de tarjetas de crédito contraiga el tarjetaviente, salvo cuando media autorización expresa del tarjetaviente por orden judicial emanada de autoridad competente o para observar lo relacionado a la compensación de saldos derivado del proceso de exclusión de activos y pasivos de entidades bancarias, de acuerdo con lo que estipula el artículo 87 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros. Y bueno, yo lo definí como un mecanismo mediante el cual los abonos que realiza el tarjetaviente a la tarjeta de crédito se aplican de forma ordenada y prioritaria a las distintas obligaciones que contrajo en el contrato original. Pero ahí sí me confundí, no sé si es así o es diferente. La verdad me confundió. Es diferente. Nosotros en derecho civil ya sabemos que es compensar, ¿verdad? Es una de las modalidades de extinguir obligaciones. Alex, por ejemplo, inició con ello. Y dijo que ahora ya no nos pueden tomar de nuestras cuentas de depósito monetario ni de ahorro dinero para hacerse pago. Ellos ahí hacían una especie de compensación. No puede pagarme usted, pero que aquí tiene su cuenta, mire, de ahí lo vamos a tomar. Era un abuso. Ahora no se puede hacer, pero dice salvo. Por eso hay que ser cuidadoso. Si en esas letritas dicen, yo autorizo para que me puedan descontar de mis cuentas de ahorro, de depósito, de dinero, dice salvo. Sería la segunda. 1, no me pueden tomar de mis cuentas. 2, sí me pueden tomar si yo lo autoricé. Y 3, eso se refiere a grandes entidades cuando haya liquidación de deudas. Me debe
vamos a compensar. Por ejemplo, en una liquidación de una sociedad mercantil, porque hay tarjetas de crédito corporativas, no solamente individuales, sino también corporativas. Aquí lo que quiero que le quede bien claro es que ya no pueden tomar dinero de mis cuentas, como lo hacían antes. Delicado, era un abuso. ¿Algo más? Solamente. Entonces, este sería otro derecho del tarjetaviente. Otro derecho del tarjetaviente. Incluso también Y prohibición para prohibición para el el... editor. Ok. Entonces, por ejemplo, también la prohibición de acciones de cobranza, ese también sería otro derecho del tarjetaviente. Léalo. Ok. Acoso u hostigamiento para la cobranza, artículo 40. Las entidades emisoras y coemisoras de la tarjeta de crédito deberán... 41. Acoso u hostigamiento para la cobranza. Se prohíbe al acreedor o agente de cobranzas oprimir, molestar o abusar de manera insistente y repetitiva en contra de una persona, con ocasión de la gestión de cobro de una deuda derivada de un contrato de tarjeta de crédito. Para el efecto se consideran acciones de acoso u hostigamiento las siguientes. Inciso A, la realización de comunicaciones para el cobro o requerimiento de pago por medio de llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos o cualquier otro medio análogo, en días y horarios inhábiles. La realización de más de 2 comunicaciones durante el día para cobro o requerimiento de pago por medio de llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos o cualquier otro de medio análogo. E inciso C, pegar avisos en postes, viviendas cercanas a la residencia o trabajo del usuario, o en postes de energía eléctrica con el fin de causar vergüenza a efecto de que se realicen los pagos. Y el artículo 42 también, sobre la prohibición de uso de prácticas abusivas en las cobranzas. Quedan prohibidas las prácticas abusivas con ocasión de la cobranza por parte de los emisores de tarjeta de crédito, gestoras, agencias de cobranza y otras que en nombre de aquellas realicen tales actividades, incluidos los profesionales independientes. Las gestiones de cobro deberán hacerse únicamente las personas independientes. Las gestiones de cobro deberán hacerse únicamente las personas deudoras y quienes les fían, por lo que no se podrá realizar hacia personas distintas de las ya indicadas. Igualmente, quedan prohibidas las prácticas de acoso y hostigamiento para la cobranza de las acreencias, conforme lo que para el efecto dispone el artículo anterior. Gracias, Fabio. Así es. ¿Me pueden llamar? Sí, pero no como acoso, porque entonces ustedes ya pueden ir a plantear una denuncia. Independientemente, por supuesto, de los tipos penales que esta norma, esta ley ya promulgó, ¿verdad? Como delitos, la clonación y otras cosas que se han dado. Bien, Fabio. A ver, Edwin. Buenas tardes, licenciado. Solo me quedo como pequeña inquietud, porque el extrafinanciamiento, no recuerdo si lo platicamos tanto, pero que existe como el control, creo que mencionaban estas cosas, entonces, pero me venía la duda, lo curioso, ¿no? El extrafinanciamiento lo puedo utilizar como para pagar el saldo pendiente de la tarjeta de crédito. Es una de las modalidades que puede hacer. El problema es que usted paga eso, pero de todos modos tiene que pagar dentro de la misma tarjeta. Aunque sí, en vez de tomar como opción el convenio de pago, ¿verdad? Sí, así es. Y la pero última se supone que el extrafinanciamiento lo que pretende es darme más oportunidades para consumir más. Al final ambos me generan intereses. Por supuesto. Entonces, y la última, entonces, solo que con la idea un poquito vaga porque se me fue un poquito el internet, pero si hemos topado la tarjeta de crédito y cuando nos ofrecen el convenio de pago y lo firmamos, entonces, de acuerdo al estudio que me hicieron de si yo podía pagar o no la tarjeta de crédito, ¿la puedo seguir utilizando? No, es lo que decía. En mi posición, no. Porque si no pagó lo principal, el convenio lo va a apretar pagándolo y todavía usted se mete a consumir más, no va a terminar. No es que la norma lo prohíba, sino que por decisión propia, ¿verdad? O sea, por sentido común. Cultura financiera. Así es. Gracias, licenciado. Bueno. Brenda levantó otra vez la mano. Sí.
dar un testimonio. A ver. Tengo una prima que le pasó esto y yo la acompañé al banco. Bueno, primero dije que cuando me di cuenta de cuál era la situación, pues bueno. Se quedó congelada la señal de Brenda. ¿O el congelado soy yo? Sí, ella tiene problemas con su conexión, doctor. Esperemos un momento para ver qué experiencia nos cuenta. Porque está llena de experiencias esta Brenda. Jennifer también levantó la mano, Jennifer. Sí, doctor, gracias. A ver, Jennifer, perdón. Retomando un poquito lo de los derechos del tarjetaviente, tenía duda de otros dos, que si también entraría el que sus obligaciones pueden cancelarse por cualquier medio de pago y si su tasa de interés se cobra solo sobre su deuda inicial, sino que no se toman la mora ni los otros pagos. Sí. Usted pagó y ahí empieza una nueva ronda, ¿verdad? No se lo van acumulando a lo ya pagado, no. Usted sigue los intereses sobre lo que deje. Nada más. Sobre el saldo que deje de pagar. Sí, así es. Se nos fue Brenda. Bueno, muchachos, nos vemos virtualmente el próximo día jueves. Víctor y Edgar. A ver, Víctor, Josué y Edgar. Haroldo. Buenas tardes, licenciado. Solamente con una consulta, si al final clase me podría quedar hablando con la licenciada Telma. Claro que sí. A ver, el ingeniero. Doctor, fíjese que me llamó mucho la atención los comentarios de mis compañeros y quería pedirle autorización si, ahí sí que recuperando o retomando con el respeto que me merece Brenda Carolina, poder hacer una encuesta poniéndola en Classroom, precisamente el tema que le voy a desarrollar el jueves. ¿Usted me Por permite? supuesto, no, usted está autorizado y ellos están obligados a contestarla. Muchas gracias, doctor. A ellos les va a llegar lo del ingeniero y por favor le contestan porque él el jueves tiene exposición. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues gracias, que tengan buena tarde, muchachos. Que estén bien. Hasta pronto. Feliz tarde. Gracias, doctor. Feliz tarde. Buenas tardes.